Bueno, hoy para empezar a hacer el trabajo práctico número 6, vamos a ver algunos conceptos sobre diagramas de fuerzas y todo lo que se refiere a fuerzas. Fuerza neta o resultante. Sobre un cuerpo o sistema pueden actuar varias fuerzas. Y acá aparte podemos decir que siempre es un par de fuerzas, de acción y reacción. Pero el efecto es equivalente al de una sola fuerza, llamada fuerza neta. O sea que en el sistema pueden actuar un montón de fuerzas, pero hay una que es la concreta o la neta, ¿no? Cuando la fuerza neta no es nula, el sistema acelera. Eso lo dice la segunda ley de Newton. Si la fuerza no es cero, o sea, puede ser positiva, también puede ser negativa, el cuerpo va a estar acelerado. ¿Eso se acuerdan que lo decía la ley de Newton? Y otra cosa, la fuerza resultante nosotros le vamos a llamar con este símbolo. La S, la letra sigma, la S mayúscula en el alfabeto griego. Y vamos a poner así, sumatoria de fuerzas. ¿Qué significa? Es una manera simplificada de poner fuerza 1 más fuerza 2 más y así. Si yo tengo dos o más fuerzas, puedo decir la suma de las fuerzas. Eso es lo mismo que la fuerza resultante. Y la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Nosotros la fórmula la veíamos así: fuerza, masa por aceleración. Pero ahora podemos ya decir que en realidad la fuerza es la suma de varias fuerzas que están actuando. Nosotros trabajamos anteriormente con la fuerza, dábamos un valor de una fuerza, un vector y listo. Ahora vamos a ver de dónde salen las fuerzas y todo eso. Sobre un cuerpo... bueno, lo mismo. Lo que habla la definición de fuerza neta. Este es un ejemplo cuando la fuerza neta es nula, vale cero. O sea, no hay ningún vector, sería un punto. O sea, no es ni positiva ni es negativa. Cero. Si pasa eso, puede darse el caso que el cuerpo esté quieto. El sistema no acelera, ¿sí? Pudiendo estar en reposo. ¿Qué? ¿Hay otro caso que no acelere y no está en reposo? Sí. En este caso, ven, las fuerzas, por ejemplo, hacen 10 para allá, positiva, 10 negativa. Entonces el resultado va a dar 0 si hago la suma. Si hago la sumatoria de las fuerzas, vamos a suponer que esta fuerza 2 es igual a menos 10 Newton. Vamos a suponer que esta fuerza 1 es igual a 10 Newton positivo. Entonces yo, sumatoria de las fuerzas son dos fuerzas, es fuerza 1 más fuerza 2. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza 1? 10 Newton. Más la fuerza 2 es negativa, menos 10 Newton. Pero acá, en el segundo término, aplico la regla de signos, más menos, menos. Entonces queda 10 Newton menos 10 Newton. Y eso da 0 el resultado. Bueno, también puede darse el caso que la fuerza dé 0, en realidad acá sería la sumatoria de las fuerzas, 0, pero el cuerpo no está en reposo, sino que esté con MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan? Eso significaba velocidad constante. Velocidad constante significaba que la aceleración es 0. Por eso dice acá, cuando la fuerza neta es nula, el sistema no acelera. La sumatoria de las fuerzas es 0. El ejemplo este sería la fuerza del motor, va para allá, y la fuerza de rozamiento frena el auto. Lo que hace la fuerza del motor es todo el tiempo estar trabajando contra la fuerza de roce. Por ejemplo, si se apaga el motor, gana la fuerza de roce y el auto se frena, termina deteniéndose.
Y si gana la fuerza del motor, el auto ahí sí acelera. Entonces hay dos casos, que esté quieto o que esté con velocidad constante. En este caso la suma de las fuerzas da cero y no hay aceleración. Vamos a ver algunos ejemplos de sistemas de fuerzas en una dimensión. ¿Qué significa una dimensión? Una línea, no importa la dirección, si es vertical, horizontal, oblicua, pero es la misma dirección. Por eso se llama una dimensión. Y esto, para hacer la sumatoria de las fuerzas, en este caso, ven que por ejemplo en el caso de acá, son dos. F1 más F2, y son 5 y 5. 5 newton más 5 newton. ¿Cuánto da? La cuenta directa, 10 newton. Matemáticamente. Entonces si tengo dos fuerzas que son positivas, van para el mismo sentido, la resultante es la 10. En este caso, si la fuerza es 5 y esta es menos 5, ahí da 0. En este caso estaría acelerado, en el segundo caso no. Y en el tercer caso hay una fuerza de 10 para positivo y 5 negativo, la resultante da 5 positivo. Entonces acá lo único que hay que hacer es suma de números enteros, positivo más negativo, sumar y restar. No es tan complicada la parte matemática. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa en dos dimensiones y en tres se va complicando la parte matemática, pero la idea es la misma. Acá la suma de las fuerzas, ya una fuerza apunta para, supónganse, para el este y la otra para el norte, 30 newton y 40 newton, y la resultante es esta. Si ustedes lo buscan, es el método del paralelogramo. Se encuentra así en cualquier lugar, como en libro o en internet. ¿Qué significa? Que esta fuerza, este vector, se traslada paralelo a la altura de donde termina el otro, acá. Y lo mismo con este vector se traslada paralelo hasta donde termina el otro. Y se van a cruzar. En el punto donde se cruzan es donde termina la fuerza resultante. Y fíjense, acá vale 30, 40. Si hubiese sido en una dimensión, y yo hubiese hecho 30 newton más 40 newton, me daba 70 newton. Pero acá el resultante da 50, es menor que 70. ¿Por qué? Porque no se aplica toda la fuerza, sino una parte de la fuerza. Un ejemplo sería como cuando yo una gomera estiro, este es donde se sujeta el elástico, tiro la piedra, entonces un elástico hace fuerza para allá y el otro para acá, y sale la piedra para allá con la gomera. O el arco de una flecha, ¿sí? Bueno. Y acá vienen algunas definiciones y se usa Pitágoras. También lo buscan así para repasar la parte matemática. Pitágoras es un método para calcular en un triángulo. Si yo miro este triángulo, ¿no? Este triángulo que se forma así, con este vector proyectado acá y el vector de abajo. Y la importancia que tiene para usar Pitágoras, que tiene que estar a 90 grados. Si no, no sirve. Si yo tuviese una fuerza para acá y la otra acá, con un ángulo que no es de 90, este método no sirve. Sí o sí tienen que estar las fuerzas a 90 grados, como aparece acá. Para aplicar el teorema de Pitágoras, ¿qué decía Pitágoras? La hipotenusa es el lado, se forma como un ángulo rectángulo, porque si este se traslada paralelo y acá estaba a 90 grados, acá va a seguir siendo 90 grados. Lo que serían las fuerzas serían las longitudes de los catetos, o los lados del triángulo que forman 90 grados. Y el lado que está enfrente del ángulo de 90 sería la hipotenusa. Y según Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más el otro al cuadrado.
o al revés, no importa porque es una suma. Pero por acá aparece una raíz. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado. Lo que pasa es que la raíz acá ya está despejada y pasa como potencia. Perdón, la potencia pasa como raíz cuadrada. Bueno, H sería la fuerza resultante, A y B serían las dos fuerzas que estamos analizando. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la resultante, ya no puedo hacer 40 más 30. Entonces, como 40 más 30 es a 70. ¿Por qué da 50 acá? Porque sale de esa fórmula. Vamos a verificar que da 50. ¿Sí? Bueno, entonces sería la fuerza resultante, la hipotenusa y la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante, o también le puedo poner la sumatoria de las fuerzas, es igual a raíz cuadrada de A. A puede ser este o este lado, no importa, este se traslada acá. Vamos a suponer que A es F1 y B, que sería este lado sería F2. Y están al cuadrado. Bueno, reemplazo. Es igual a que raíz cuadrada de la fuerza 1 es 40 newton, acá 30 newton. 30 newton al cuadrado más. La fuerza 2 acá es 40 newton al cuadrado. 40 newton al cuadrado. Bueno, y ahí hacen la cuenta. Raíz cuadrada 30 al cuadrado es 3 por 3, 9, 900 newton al cuadrado más. Y 40 newton al cuadrado es 40 por 40, 4 por 4, 16, le agrego 2600 y newton al cuadrado. Y bueno, ahí cuando hacen la cuenta es 900 más 1000 les va a dar 2500 newton al cuadrado. Bien. Y acá aplicando una propiedad matemática que es de los radicales, que cuando hay un producto se puede separar la raíz, se hace la raíz de 2500 por la raíz de newton al cuadrado. Y acá aplicando otra propiedad de cancelación de los radicales, esto lo vieron en matemática pero en cuarto año, se simplifica la raíz con la potencia y me queda newton. Y esto lo saco con la calculadora, me da 50. Y ahí tienen el resultado, 50 newtons. Entonces, aplicando Pitágoras, entonces uno le sirve para saber cuánto vale la fuerza resultante entre dos fuerzas que están siempre a 90 grados. Esa es la condición para aplicar esa fórmula. Bueno, y también me interesaría saber la dirección, o sea, la flecha, para dónde apunta, o sea, así sería horizontal, 45 grados, 90 grados, o sea, la dirección yo la puedo medir con un ángulo respecto al eje horizontal. Y se usa trigonometría, por eso yo les decía que vamos a empezar a usar la calculadora. Y funciones trigonométricas, que son funciones matemáticas que ustedes las ven este año, ahora vamos a poner en práctica. Una es la función tangente. La función tangente, todas las funciones trigonométricas, tangente, seno y coseno, y en la calculadora científica ustedes lo tienen acá, arriba, sen, cos y tan, las teclas. Son las relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo, siempre mirando este triángulo que se forma acá. Y la importancia es que sea rectángulo, o sea, lo mismo que hoy. ¿Y qué dice la tangente? Me relaciona los lados. Si este fuese el ángulo está formado por dos lados y uno que no tiene nada que ver, que sería el lado opuesto. Ese le llamo I. Y el lado que forma parte del ángulo uno es la hipotenusa
y el otro le llamamos adyacente. Opuesto sobre adyacente. Lo habrán visto ustedes. Nosotros acá le ponemos al opuesto y al adyacente x. ¿Por qué? Porque en matemática los ejes verticales son y los ejes horizontales x. Bueno, pero esa es la definición de tangente. A mí me interesa saber el ángulo. Y ahí es donde usan la calculadora. Tienen que hallar la inversa, la función inversa a la tangente. Que la calculadora es tangente a la menos 1 o también en matemática lo pueden ver como arco. Se pone ARC, tangente. Y a tangente a veces le ponen TG en vez de tan. ¿Sí? Arco tangente o inversa tangente. ¿Cómo se usa en la calculadora? Por ejemplo, hacen la tecla Shift, que es el comando que cada vez que tocan la tecla Shift les utiliza la parte amarilla que tienen arriba de la tecla. No la tecla, sino la función que tienen arriba escrita en amarillo. Y bueno, entonces Shift y aprietan tangente. Si ustedes se fijan arriba de la tangente, dice tangente a la menos 1. Y esto supónganse que da un número, y dividido x. Un número dividido otro me da un número. Yo aprieto Shift tangente de ese número, me va a dar el ángulo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces esa es la otra fórmula. Entonces hasta ahora son dos fórmulas. La de Pitágoras para calcular la longitud. Y ahora esta fórmula, alfa inversa tangente de la división de estos catetos para calcular el ángulo. Esto bien detallado, está en matemática. Ahí lo ven. Nosotros le vamos a dar la aplicación directa. Bueno, vamos a hacer en el ejemplo para ver cuánto es el mismo ejemplo que veníamos tratando. O sea, esta fuerza de 30 y la fuerza de 40. ¿Cuánto dicen que será el ángulo? Bueno, lo hacemos. Alfa es igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente de y sobre x. Pero y para nosotros es este lado que representa la fuerza esta que vale 30 newton dividido o sobre x, que es este lado que representa la fuerza de 40 newton. 40 n. Bien. Esto hacen la cuenta, entonces queda alfa es igual a la inversa de la tangente o arco tangente. ¿Cuánto me va a dar eso? Ahí usan la calculadora. Los newton no se van a probar porque se simplifican. Me queda solamente un número, sin unidades. Queda 30 dividido 40, queda 3 cuartos o 0,75. Entonces la pregunta es, ¿para qué ángulo la tangente es 0,75? Alfa igual. Y a partir, en este paso, sí o sí tienen que usar la calculadora. Entonces ponen Shift, inversa, tangente, tecla tangente. Se abre un paréntesis y ahí ponen el resultado. 0,75. Cierran el paréntesis está arriba del 9 y del 8. Se abre y se cierra. El que cierra, igual, y les va a dar 36,8. Podríamos redondear y decir que es 37 grados. O sea que este es el ángulo de 37 grados. En matemática también les enseñan en la calculadora que hay dos modos de trabajar. El que estamos usando nosotros, que es el modo de grados, y después está el modo radianes. Nosotros por ahora vamos a trabajar en este modo, pero en matemática a veces trabajan con radianes. ¿Qué significa? Que para nosotros 180 grados, lo que es 180 grados en radianes es pi, y así. Vamos a trabajar en este sistema. Bien, ahí hicimos el ejemplo. Y ahora vamos al tema de descomposición de fuerzas. Bueno, hoy veamos que nos interesaba la fuerza resultante. Pero a veces queremos saber de dónde sale, o al revés, si tenemos mucha fuerza, sacar la resultante. Cualquier cantidad de fuerzas que actúen sobre un cuerpo se puede expresar como componentes en los ejes cartesianos. Que significa que las fuerzas, por ejemplo, yo tengo tres fuerzas, la idea es reducir todo a una sola.
¿Para qué? Para hacer lo que hicimos recién. Si estas tres yo las puedo reducir en una sola, vamos a suponer que llega acá. Puedo calcular el ángulo, puedo calcular cuánto es el módulo por Pitágoras, el ángulo por la función de la tangente, y así, esa es la idea. Entonces vamos a aprender cómo se descomponen las fuerzas. Y los ejes como en matemáticas, el X positivo y negativo, el Y positivo y negativo, coinciden en el cero. Bueno, por ejemplo, cada fuerza se puede proyectar sobre los ejes. Empezamos de a uno. Esta. ¿Qué significa proyectar, entre comillas? ¿Ven acá la sombra del fibrón? Prácticamente no la ven, pero si yo aumento el ángulo con respecto a la horizontal, empieza a haber una sombra. Empieza a haber una sombra hasta que ahí la sombra coincide con el vector. Acá pasa lo mismo, es como si yo lo alumbrase, lo alumbro de acá del costado, viene la luz y acá me va a proyectar una sombra sobre este eje. O sea que toda esta fuerza tiene una componente más chiquitita acá, que vendría a ser su sombra. Y esa sería la componente vertical. Y si alumbro desde arriba, ¿y cómo se llama? Como es F1 y Y, que es decir la componente en I. Si alumbro desde arriba, la sombra va a ser esta proyección. ¿Ven? La proyección a 90 grados de acá y esta a 90 grados de acá. Y bueno, como es F1 se va a llamar fuerza 1 en X, o proyección de la fuerza 1 en X. Se lee así. Vamos con la segunda. Acá en este cuadrante, ¿cómo se dan las proyecciones? Las proyecciones en el eje X sería, bueno, la sombra que hace acá, y obviamente se llama F2 de X con el signo menos. ¿Por qué? Porque está del lado negativo de las X. ¿Cuál será la proyección en Y? Ese valor, ese vector. Positivo y el nombre es fuerza 2 proyectada en Y. ¿Qué significa las proyecciones? Que yo o miro esta fuerza o miro estas dos, que es lo mismo que mirar esta. Si esta es el resultado de estas dos, o miro esta sola, la violeta, o me olvido de esta y miro estas dos. Y ahora van a ver por qué nos interesa descomponerlo. Van a ver cuál es el objetivo. La fuerza 3 cae en el tercer cuadrante, tiene una componente negativa, se llama menos porque es negativa, fuerza 3, X porque es la componente horizontal. Y la proyección en Y es, F3 menos Y porque está cayendo del lado negativo. También, en vez de tener esta, tengo esta y esta. Y si les toca una fuerza, por último, en este cuadrante, la proyección, fíjense que cuanto más chiquito es el ángulo con respecto al horizontal, más se parecen la proyección al mismo vector. La fuerza 4 proyectada en X. Y al revés, cuando es muy chiquito el ángulo, la proyección en el otro eje se hace chiquita. Es negativa 4 en Y. Bueno, estas proyecciones verde y roja, o sea, horizontal y vertical, que vimos recién, ¿habrá alguna fórmula, o sea, método para saber cuánto miden? ¿Vieron como hoy decíamos, por Pitágoras sabíamos medir esto? ¿Sabremos medir cuánto mide esto y cuánto mide esto? ¿Y no tener que andar mirándolo así a ojo? Sí se puede. Bueno, ¿y qué funciones las otras dos? ¿Vimos tangente? La función coseno y seno. A partir de esas dos funciones se pueden calcular los valores de las proyecciones. Y esa es la idea que vamos a utilizar. O sea, tenemos una herramienta matemática. Proyección horizontal. La fórmula es esa. ¿De dónde sale? El coseno, yo un repaso matemático, el coseno es lado opuesto sobre lado adyacente. El coseno de este ángulo. El lado opuesto, mal definición.
coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente es este. Esta es la hipotenusa, este sería el lado opuesto. Entonces la proyección verde me sirve el coseno. ¿Y por qué está esta fórmula? ¿Por qué dice fx1? Sale de acá. Porque si yo la hipotenusa la paso multiplicando, la hipotenusa es f1. Acá. Y el coseno, coseno. Y del otro lado me queda el adyacente que es f1 de x. De ahí sale la fórmula. Entonces, para calcular esta proyección sería la fuerza original multiplicada por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la horizontal. ¿Y cómo se hace para calcular el vertical? La proyección vertical. También la fuerza, pero multiplicada por ahora no por el coseno, sino por el seno. ¿Por qué? Porque este lado representa el lado opuesto y es la función seno. O sea que tenemos dos fórmulas más. Tenemos Pitágoras, la de tangente y ahora estas dos para calcular las proyecciones. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo concreto de 3 fuerzas en el próximo video.